¿qué tal? ¿Cómo le va? Julio Gracia habla. Buen día, Julio, un gusto conversar con ustedes. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, por suerte todo bien. ¿Dónde está en este momento? ¿Estuvo en la reunión de las golondrinas hace un rato? No, en este momento estoy en la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Está medio lejos. ¿Y qué sabe de la reunión que se hacía hoy? ¿Está usted como abogado de los vecinos? Cuénteme cuál es su participación, porque aquí los propios vecinos me han dado su contacto para que me comunique y le consulte algunas cosas desde el punto de vista legal. Así es, porque ya hace un tiempo largo que venimos estudiando el tema de las centrales termoeléctricas, de este grupo empresario, MSU y SC Power, y ante este proyecto de instalarse en Bransen, un grupo de vecinos nos han contactado, bueno, para que lo asesoremos en todo el escenario que se está generando, ¿no? Así que tenemos un conocimiento profundo del tema. Bueno, pregunta Sí. que no tiene nada que ver con lo legal, pero pretendo respuesta sí, desde el punto de vista legal. Bransen necesita energía. Ese lugar, esa empresa, todo lo que se está haciendo, ¿es un inconveniente para Bransen o es una posible solución en el corto plazo? Bueno, lo primero que hay que decir que las centrales termoeléctricas como las que se van a instalar en Bransen no abastecen el nodo local. Las centrales termoeléctricas se conectan al sistema integrado de reparte de energía. Sí. Digamos, no es que abastecen directamente a Bransen, sino que van al sistema interconectado. Así que no es puntualmente un problema de energía de Bransen. Además, podemos decir que sí, que el lugar elegido es ambientalmente notoriamente incompatible, ¿no? Porque es una zona de recargas de acuíferos. El municipio de Bransen es un municipio que está con ordenanzas especiales que protegen los humedales de esa zona. Así que tienen ahí una prohibición legal de instalarse en esa parcela. Ahora, ¿cómo entiendo yo esta particularidad? Que noto lo siguiente, a ver, yo me voy a poner en abogado del diablo para que usted termine redondeando todo su punto de vista y toda la razonabilidad que tienen los vecinos o que pretenden decir los vecinos tienen sobre el caso. A ver, de este lado donde se va a instalar o donde se van a instalar estas termoeléctricas, tenemos una zona que el concejal Bonicardi la sintetizaba muy bien como agro productora, ¿no? Por ejemplo, para la crianza de animales, para la plantación de fruta hortícola, etcétera, etcétera. Pero enfrente tenemos un parque industrial, muy cerca tenemos un autódromo, muy cerca tenemos una cantidad de cosas que tienen que ver más con emprendimientos industriales, algunos hasta de tercera categoría. ¿Cómo se compatibiliza esto? ¿Por qué tanta protesta por un lado y poca protesta por el otro lado, cuando en definitiva la zona es más o menos la misma? Bueno, justamente, ¿no? Porque ya la preexistencia de zonas que han sido modificadas en el suelo mismo es una alarma más, una alerta más. El problema de la radicación de las termoeléctricas es que van a modificar el suelo, lo van a rellenar y van a subir la cota. Eso genera que en una amplísima zona se pierda la capacidad de infiltración del suelo, ¿no? Entonces, el problema ambiental grave que tienen estas termoeléctricas es la afectación del recurso hídrico, el subsuelo, las napas subterráneas. Y Bransen tiene ordenanzas específicas que protegen ese acuífero subterráneo y los acuíferos superficiales también. Entonces, hay una incompatibilidad directa. Justamente los proyectos que usted enumeraba, que ya han adulterado el suelo, justamente son una alarma más, porque ahí ya se ha perdido la infiltración. No podemos darnos el lujo de también perderlo en estas 250 hectáreas que se van a modificar. Bueno, ahora en la comisión honoraria que se ha formado, que se pidió hace unos días, parece que uno de los puntos que se logró corregir y cambiar es que la cota no se va a utilizar los 200 y pico de hectáreas
o las 200 y pico de hectáreas, redondeemos 300 hectáreas, sino solamente el predio de unas 50 hectáreas que son las que va a utilizar la termoeléctrica o las termoeléctricas. Solamente ese espacio solamente cambiaría el uso del suelo. Bueno, igual, aunque sea 40 hectáreas, tendrían que presentar un estudio convincente de que no es un daño ambiental. Nosotros creemos que sí, que aunque sea 40 hectáreas, ajá, es un daño ambiental. Y no entendemos además cómo van a cambiar la zonificación de una parcela que tiene 250. Uh-huh. O se cambia o no se cambia. No se puede cambiar una porción que no está subdividida. O sea, el punto fundamental es ese. Ajá. Y además de todo análisis, de toda opinión, hay que tener en cuenta la legalidad del proyecto, ¿no? Y este es un proyecto ilegal porque contradice abiertamente la ordenanza 1236 del municipio de Bransen. Uh-huh. Con la vigencia de esa ordenanza impide desarrollar un proyecto como el que pretenden las termoeléctricas. Bien. No es una opinión meramente personal. Quiere decir entonces que acá hay puntos legales también que están en juego sobre los que ustedes van a hacer hincapié. Claro, porque son puntos legales de gravedad. Están emprendiendo una modificación inconstitucional, que no solo tiene ese conflicto de interpretación de leyes, sino que también, al ser inconstitucional, genera una probable responsabilidad penal de los ediles y funcionarios que avanzan contradiciendo la letra de la Constitución. Uh-huh. Buen día, doctor. Mi pregunta también sería si es legal o es ilegal, porque ando por ahí por esa zona y hay muchas tosqueras por ahí por donde están las golondrinas. ¿Eso es legal? No, eso, las tosqueras es una problemática ambiental enorme, y en un municipio como Bransen, que tiene esta ordenanza que yo les menciono, la 1236, la ilegalidad de las tosqueras es absoluta. Ajá. ¿No? Más allá de que en principio habría que ver si tienen habilitación provincial de la Dirección de Minería, y después ver cómo el municipio permite esa actividad, siendo que tiene, vuelvo a repetir, la ordenanza 1236, que recomiendo su lectura a todos los vecinos y a todas las personas que estén interesadas en informarse. Perfecto, es bueno leerla, pero yo le pregunto a usted, una ordenanza se cambia con otra ordenanza. No, en este caso eso sería ilegal, porque hay que saber que en materia ambiental, el derecho ambiental prohíbe la regresión normativa. Es una prohibición específica de nuestras leyes. Una vez que se alcanza un estándar de protección, no se puede retrotraer. Eso es lo mismo que lo que les decía anteriormente. No es una opinión personal, sino que es lo que dicen las leyes de máxima jerarquía. Puntualmente, el principio de no regresión lo establece la Ley General de Ambiente de la República Argentina. A ver, yo no puedo hacerlo porque soy periodista y soy un neófito en la materia. Pero si un abogado a usted viene y le dice eso no es verdad, ¿qué le dice usted? Y bueno, yo le digo justamente lo que le estaba diciendo, si lo quiere con un poquito más de tecnicismo, le digo que el artículo 4 de la ley que le mencioné, que es la 25.675, de la cual también recomiendo la lectura, porque son apenas 32 artículos de muy fácil comprensión. El artículo 4 establece el principio de progresividad y de no regresión. No se pueden retrotraer las normas ambientales. Esto es un criterio, una ley de orden público, no puede ser modificada por ningún funcionario. Eso usted me lo dice a mí, que soy periodista, pero también se lo diría a un abogado. Claro, no, pero aparte no lo digo yo, hay libros escritos, hay una ley sancionada en ese sentido, los máximos juristas, incluso la Corte Suprema de la Nación, lo ha explicado ya en numerosas oportunidades, en numerosos fallos, ¿no? Uh-huh. Doctor Maggi, suponemos que el martes se trata, el martes se va a tratar el tema en el Consejo Deliberante, y lo que se va a tratar es el cambio de uso de suelo. Supongamos que sale aprobado. ¿Qué camino sigue usted como asesor letrado de los vecinos? Bueno, ahí tenemos varios caminos. En principio hay que decir que, además de la no regresión,
estarían vulnerando el derecho de participación ciudadana, ¿no? Que también es un derecho humano fundamental que tenemos todos los ciudadanos en participar en ciertas cuestiones y asuntos particulares del Estado, como es en este caso el cambio de zonificación de una parcela. Eso también lo establece no solo la legislación de Bransen, sino que también la legislación provincial y la legislación nacional. Son normas de cumplimiento obligatorio. Debe haber una audiencia pública previo al cambio de zonificación. Aparentemente, por lo que usted me dice, y ya me lo han comentado algunos vecinos también, estarían con la intención de avanzar sin celebrar audiencias públicas. Si eso ocurre, estaríamos en lo que le mencionaba antes, en la probable comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, el delito de abuso de autoridad, entre algunos otros. Y además, obviamente, abre la posibilidad de pedir la nulidad de esa ordenanza y de iniciar acciones civiles contra las personas que lo hayan sancionado, ¿no? Sigo insistiendo con las cosas que escuchamos y que transmitimos los periodistas, y que por ende la comunidad consume permanentemente. Desde el municipio se nos dice, también con un asesoramiento legal, indudablemente, que para este caso la audiencia pública no es obligatoria y tampoco es ¿cómo se llama? Ayúdame. Vinculante quiere decir. Y tampoco es vinculante. Sí. Entonces digo, si no es obligatoria y no es vinculante, podríamos decir que el hecho de que no sea vinculante, bien, pero puede ser que se tome en cuenta, aunque no sea vinculante. Pero, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que usted dice y lo que dice el municipio en cuanto a la obligatoriedad previa al tratamiento en el Consejo Deliberante? Y ahí hay dos posibilidades, o es una falta de profundidad en el conocimiento del tema, o hay mala intención en la información que se genera. La ley 25.675 es muy clara, en sus artículos 19, 20 y 21, dice que el Estado deberá garantizar la participación ciudadana, deberá, o sea, es una obligación del Estado garantizar la participación ciudadana. Obligación que además fue reforzada por el acuerdo de Escazú. Lo que sucede es que estos asesoramientos municipales observan la norma de menor jerarquía y lo hacen ya sea por desconocimiento o por mala intención. Pero las normas que prevalecen, las que tienen rango constitucional y son de cumplimiento obligatorio, establecen con absoluta claridad que el proceso de participación ciudadana es obligatorio. Bueno, siempre hablando de asuntos ambientales, ¿no es cierto? Siempre hablando de asuntos ambientales. Exacto. Entonces, para redondear, y le agradezco mucho su atención en atenderme, ¿qué camino siguen exactamente el día miércoles si el martes a la noche se aprueba el uso de cambio de suelo? Bueno, ahí obviamente yo lo que hago es asesorar y representar a los vecinos, no tomo las decisiones por ello. Si eso ocurre, veremos cuál es la norma que se sanciona, con qué texto se sanciona. Bueno, pero ya lo deben haber conversado, supongo que ya deben haber conversado sobre el tema. Sí, pero hay muchos puntos oscuros, ¿no es cierto? Hay muchos puntos oscuros. Y usted me pregunta qué caminos tomar. Bueno, sí, obviamente los caminos legales los vamos a emprender, eso ya está decidido. Lo que yo me refería era cuál de todas las posibilidades dentro de ese abanico de opciones que tenemos, cuál es la que vamos a tomar. Eso todavía no está definido. Sí que vamos a emprender las acciones legales, eso no hay duda. Bueno, acá tengo como 3 o 4 abogados que están mandándome mensajes, 3 o 4, le digo, no menos. Sí, diciendo que hay cuestionamientos sobre lo que usted está diciendo. Bueno, está bueno porque desde el punto de vista legal se van a encontrar en todo caso. Podemos hacer una mesa de café con abogado contra abogado. Bueno. Sí, sin duda. Es muy interesante debatir sobre esto porque hay poca información. No, pero claro, la a ciudadanía mí lo que más me interesa, en serio digo, son las cosas sencillas que la gente pueda entender claramente, sin entrar en el tecnicismo, que es bueno y es necesario para ustedes, para los que manejan el tema, pero para la gente el idioma tiene que ser otro.
Y mire, le pongo, le vuelvo otra vez a lo mismo. De considerar una audiencia pública obligatoria a considerarla no obligatoria, hay una diferencia abismal. Es casi imposible pensar que se pueda tener dos visiones tan opuestas. Sí, coincido con usted. Por eso le decía antes que es o una falta de información o una mala intención. Pero son leyes, son tratados internacionales, están escritos, sancionados, aprobados con textos oficiales. Digamos, no es tan difícil establecer qué es lo que dice una ley. No es tan difícil. Hablando del medio ambiente, sigue sosteniendo eso. Sí, siempre hablando de medio ambiente, porque la ley que lo establece es la Ley General de Ambiente de la República Argentina, y el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional, regional, sobre el derecho humano a un ambiente sano. Bien. Son esas las dos normas principales. Doctor, ¿usted está realizando su tarea en este caso junto a algún otro abogado o lo hace en forma particular y personal? No, nosotros trabajamos con un equipo de abogados, lo dirigimos la doctora Jimena Viviani y yo, dirigimos el equipo que se encarga de este tipo de cuestiones, y además tenemos que decirle que tenemos ya alrededor de 8 casos de centrales termoeléctricas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. De hecho, la que pretenden instalar en Bransen ha sido desplazada por la justicia en la localidad de Pilar. Así que imagínense en el escenario si lo conocemos o no lo conocemos, y también eso es un llamado de atención importantísimo para que la gente se pregunte por qué la justicia desplaza de Pilar la misma central termoeléctrica que se va a instalar en Bransen. Bueno, ahora con el agravante, sí. Si me permite, sí, con el agravante de que es una estructura que ya pasa a ser obsoleta, que es desmontada de un lado y se vuelve a armar en otro, con todos los inconvenientes técnicos que eso representa, ¿no? Acá también encuentro una gran diferencia entre lo que usted expresa y lo que dice la empresa y lo que dice desde el municipio. La termoeléctrica que viene a instalarse acá es absolutamente distinta y no tiene nada que ver con la que se tiene que retirar de Pilar. No, eso es falso. Incluso el estudio de impacto ambiental que han presentado en el municipio es el mismo que presentaron en la localidad de Pilar. Hay que aclarar que en Bransen se van a instalar 2 centrales termoeléctricas. Una va a ser la que se va a retirar de allá y otra no sabemos cuál será. Sí, pero igual volvemos al punto inicial. Sí. Perdón, doctor, sí, como decía Julio, el gerente o directivo de la empresa, cuando ellos fueron para Pilar, esa empresa estaba ya instalada y no era de ellos. Ellos aparecieron después y la que viene a Bransen es totalmente distinta. Va a trabajar de otra manera. Eso nos decía el gerente o director de la empresa. Claro. Sí, es cierto que no era de ellos en un principio, ellos la compraron, pero eso no cambia nada en los hechos, digamos. Incluso, aún pensando que no fuera esa misma la que traen acá, ¿por qué, vuelvo a repetir la pregunta, por qué la justicia, el Poder Judicial, le pidió que se retiren de ese lugar? Se los pidió por el riesgo ambiental que generan, por eso se han tenido que ir de Pilar, porque además ya la generación de energía por quema de combustibles fósiles, utilizando enormes volúmenes de agua, ya es algo obsoleto, viejo. La generación de energía apunta hacia otros métodos. Ahora, acá Bransen dicen que vienen con gas. Sí, pero sigue siendo combustible fósil, también van a usar diésel, siempre hay reserva de diésel, y el gas también es inconveniente. No es que el gas, obviamente, es mejor que el carbón, como son las viejas termoeléctricas, ¿no? Es un poco más limpio que el carbón, no genera cenizas, pero sí genera los gases que genera de efecto invernadero, que son conocidos por todos, que afectan el cambio climático, y fundamentalmente lo que no logran reducir, porque, repito, aplican tecnología obsoleta, es el enorme y exorbitante consumo de agua subterránea de la máxima calidad. Degradan a un nivel increíble el agua potable de Bransen, no solamente por el consumo que generan, sino porque al compactar y rellenar el suelo impiden la infiltración natural, que es la forma de recargarse de los acuíferos.
Doctor, le hago una pregunta que tiene que ver con la credibilidad que la gente tiene que tener. Cuando escuchamos al director de la empresa, el director de la empresa dice obviamente todo lo contrario a lo que usted está expresando. Bien, la gente tomará posición y dirá, bueno, le creo. ¿Cómo podemos hacer para determinar que una cosa es verdad y la otra es mentira? ¿Dónde se especifica eso? Usted dijo que lo que presentaron en Bransen es lo mismo que habían presentado en Pilar. ¿Esto es así textual? Claro. Es decir, ¿entendí bien? Sí, fíjese que hay papeles que tienen fecha del 2019 del estudio de impacto ambiental. Entonces, claro, yo entiendo las dudas de la gente, es más que razonable, y esto justamente se clarifica en lo que no quieren hacer en una audiencia pública. Ahí es donde se clarifica. Y la empresa lo que tiene que hacer es presentar un estudio de impacto ambiental actualizado y para lo que va a instalar en Bransen. Y eso no lo ha hecho al día de hoy. ¿Tampoco lo presentó en el municipio, más allá de la audiencia pública? Sí, presentó en el municipio un estudio de impacto ambiental que es del 2019, que repetimos, nosotros presumimos que es el mismo de Pilar, que no está justamente contemplando las características propias del emplazamiento de Bransen. Ah, bueno, pero no contempla... Presume. No, pero un estudio de impacto ambiental no puede presumir. No, pero usted dice, tiene que ser una evaluación. Usted dice, es del 2019 y presumo que es el mismo. Claro, por la fecha justamente. Por la fecha justamente. Bueno, pero no es una realidad que usted pueda decir es el mismo. No lo puede asegurar. Lo que le puedo asegurar es que ese estudio no es un estudio actualizado, no contempla el emprendimiento de Bransen y no contempla la normativa aplicable. Esos son elementos que el estudio lo debe evaluar sí o sí, y del análisis que hemos hecho, tiene graves deficiencias técnicas el estudio que ha presentado al municipio. Doctor, le mando un abrazo, le agradezco mucho y nos vamos a poner en contacto nuevamente ante cualquier cosa que vaya sucediendo, porque es el tema del momento y el tema de preocupación para Bransen. Así que le agradezco muchísimo la atención que tuvo para con nosotros hoy a la mañana. No, el agradecido soy yo, y déjeme decirle que ha sido un gusto conversar con ustedes. Muy interesante el intercambio que hemos tenido, que pocas veces se da en una entrevista periodística. Les agradezco por el espacio. Le mando un abrazo.